Ya, puedes proyectar los dispositivos. Gracias. Bueno, muy buenas. Nosotros somos estudiantes de cirugía, grupo 4. Brian Pilco, Alexa Muñoz, Anthony Lord, Diana Murillo y Agustín Yangari. Y hoy vamos a presentar un caso de equilibrio ácido-base, un caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, para la presentación de este caso clínico, tenemos un paciente que acude a consulta y que señala que durante 2 días ha tenido vómitos frecuentes y en la exploración física encontramos serostomía, esto resequedad de las mucosas y disminución de la turgencia cutánea. En decúbito dorsal, la presión arterial del paciente y la frecuencia cardíaca están la presión arterial en 110/75 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca la encontramos en 90 latidos por minuto respectivamente. Esto en decúbito dorsal. Se procede a realizar una gasometría en la cual se obtienen los siguientes valores. El pH en 7,45, la presión de dióxido de carbono en 41 milímetros de mercurio, el bicarbonato en 32.000 equivalentes por litro, el sodio en 130.000 equivalentes por litro y el cloro en 86.000 equivalentes por litro. Siguiente, por favor. Ahora, para relacionar este caso de trastornos de equilibrio de ácido-base, es importante tener en cuenta esta tabla. ¿Por qué? Porque en los trastornos de equilibrio de ácido-base vamos a encontrar ya sea una alcalosis o una acidosis. Y es importante poder diferenciar entre estas dos, además de que podría ser una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria, o en el caso de que sea una alcalosis, podríamos encontrarnos ante una acidosis metabólica, perdón, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces, es por esto la importancia de esta tablita para ayudarnos a entender de una mejor manera o de una manera más didáctica, más práctica. Entonces, sabemos que el valor normal del pH sanguíneo es de 7,35 a 7,45. Estos son los rangos normales. Cuando encontramos un valor por debajo de 7,35, estamos hablando de una acidosis. En este caso puede ser una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Y para esto nos vamos a guiar con esta tablita que está del lado derecho, en la cual he puesto una mnemotecnia que es MIRO. Y nos vamos a guiar. Mi significa metabólico igual y RO respiratorio opuesto. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando estamos ante una acidosis, el pH va a estar por debajo de 7,35. En este caso, aquí en la tabla de color rojo vemos que el pH está hacia abajo, lo que indica que es menor, en la acidosis es menor a 7,35, pero esto de metabólico igual, que está en la mnemotecnia, nos ayuda a guiarnos. Entonces, cuando hablamos de una acidosis metabólica, como lo vemos en la tabla, metabólico igual, van a estar disminuidos tanto el pH como el bicarbonato y el dióxido de carbono. Pero cuando hablamos de una acidosis respiratoria, vamos a encontrar el pH bajo, por eso es una acidosis, pero al ser respiratoria, vemos en la mnemotecnia respiratorio opuesto y vamos a encontrar los otros valores con respecto al pH opuestos. Es decir, el pH va a estar disminuido, la presión de dióxido de carbono va a estar aumentada y el valor de bicarbonato va a estar aumentado. Y de igual manera ocurre con la alcalosis, tanto sea metabólica o respiratoria. Se cumple esta reglita. Siguiente. Gracias. Bueno, continuando con el diagnóstico, nos vamos a enfocar en los antecedentes del paciente. ¿Ya? Y en cuanto a los exámenes de laboratorio, nos vamos a centrar en la gasometría arterial. Entonces, analizando los valores que nos provee la gasometría, podemos ver que evidentemente el pH se encuentra ligeramente aumentado. No nos vamos a guiar de los rangos de normalidad, sino del valor normal. Entonces determinamos que a partir del análisis del bicarbonato y de la presión parcial del CO2 va a ser una alcalosis metabólica, ya que el bicarbonato se encuentra aumentado considerablemente.
Y analizando el valor de la presión parcial de CO2, podemos inicialmente pensar en un mecanismo compensatorio, pero realmente se necesitan realizar otros cálculos para ver si efectivamente el paciente está compensando o se puede presentar otro trastorno adicional. Dentro de las causas más frecuentes de alcalosis metabólica tenemos vómitos prolongados, que es en el caso de nuestro paciente, hipovolemia o consumo ya sea de diuréticos o en el caso de que el paciente presente hipopotasemia. Y dentro de los síntomas tenemos cefalea y letargo. Además, también en el caso de una alcalosis metabólica se debe analizar si esta es sensible o no a cloro. Lo hacemos a partir de los valores de cloro en la orina. En este caso, nuestro paciente, la alcalosis metabólica sería sensible a cloro y el cloro estaría en menos de 15 miliequivalentes por litro. También podemos hablar de otras causas que en este caso de la alcalosis metabólica sensible a cloro puede ser por diuréticos o por hipovolemia, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que los sujetos que presentan hipovolemia y alcalosis hipoclorémica, ya sea por vómitos o consumo de diuréticos, suelen tener una concentración de sodio en orina mayor a 20 miliequivalentes por litro y el pH va a estar mayor a 7. Gracias. Bueno, en el caso del tratamiento, lo primero que tendríamos que hacer para tratar el trastorno de alcalosis metabólica, deberíamos de buscar la etiología de la cual se trata. En este caso se da por una depresión del volumen circulante, es decir, una deshidratación, donde hay un aumento de la reabsorción de bicarbonato. Posteriormente debemos evaluar el cloro urinario. Cuando este se encuentra menor a 10, se llega a pensar en un caso de hipovolemia, como en el caso de la deshidratación, ya sea por vómitos y diarreas. Entonces, se va a proceder a suministrar solución fisiológica, a suspender los diuréticos en caso de que el paciente los use y regular la PCO2, aunque puede ser complicado compensar su alcalosis metabólica. Gracias. Bien, continuando con la compensación, hay que recordar que el cuerpo, el organismo, como mecanismo de compensación, siempre busca hacer lo contrario con respecto al trastorno base. El trastorno base que nos presenta este caso es una alcalosis metabólica. En este caso, lo que esperamos encontrar como compensación es una acidosis respiratoria. Claramente, observando los valores de la gasometría, podemos ver que el valor de la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada por encima un poco de su valor normal, que es 40 milímetros de mercurio, el cual nos presenta un valor de 41. ¿Ya? Obviamente el valor del bicarbonato va a estar aumentado porque estamos hablando de que su trastorno base es una alcalosis metabólica. Ahora, hay una fórmula súper didáctica y rápida que nos indica lo siguiente, que por cada miliequivalente que suba el bicarbonato, la PSO2 subirá 0.7 milímetros de mercurio. ¿A qué me refiero con esto? En este caso vamos a tomar el valor estándar, el valor normal, no el rango del bicarbonato, el cual sería 24 miliequivalentes sobre litro. Ese sería el valor normal del bicarbonato. Ahora, de 32, que es el valor que nos presenta esta gasometría, le vamos a restar 24, que es el valor normal. Eso nos da un valor de 8. ¿Eso qué significa? Que nuestro bicarbonato ha subido 8 puntos en este caso. Ahora, esos 8 puntos yo los voy a multiplicar por la presión parcial de dióxido de carbono que yo espero encontrar como compensación. Y en este caso, como suben 8 puntos, hay que multiplicarlo por 0.7, que es el valor estándar para esta fórmula. Entonces vamos a tener un valor de 8 por 0.7, será de 5.6. En este caso, ¿qué hemos encontrado? Que la PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, tiene que haber subido, o tendrá que haber subido 5.6 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos el valor normal de la PSO2, que es 40, y el valor esperado, que sería 5.6 más,
tendría que darnos una presión parcial de dióxido de carbono de 45.6 milímetros de mercurio. Pero si nosotros comparamos con el valor que nos refleja la gasometría, estamos evaluando que tiene un valor de 41. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra PCO2 no se ha aumentado, no ha aumentado el valor que tendría que haber aumentado. ¿Ya? A pesar de que se ve una acidosis respiratoria, porque ha aumentado un punto la PCO2, no ha aumentado el valor necesario para equilibrar y mantener esa compensación. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos estar definiendo en este caso? Pues estaríamos definiendo que podríamos agregar un trastorno extra en este caso, puesto que aparte de la alcalosis metabólica, que sería el trastorno primario, podríamos agregarle asimismo una alcalosis tipo respiratoria. ¿Por qué? Porque la cantidad de la PCO2 que debería ser, sería 45.6, no está siendo, sino que es un valor menor. Y cuando disminuyen los ácidos, o en este caso los hidrogeniones, pues tenemos una alcalosis respiratoria. Entonces podemos encontrar que la compensación en este paciente no es la adecuada o no es la óptima. Bien, a continuación mi compañero Giancarlo. Bien, por último tenemos lo que es pronóstico. En el pronóstico se espera que el pH disminuya dentro de las próximas 12 horas con la suministración de la solución fisiológica. Y además que disminuya los síntomas de hipovolemia si se llegase a regular la presión parcial de dióxido de carbono. Por último, llevamos al organismo a una acidosis respiratoria como compensación. Gracias.